Hola, buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a mi canal de YouTube. Aquí estamos mucho tiempo después y volvemos con los consultorios. Aprovechando que estamos saliendo de la lesión, que todos los vídeos venían a ser muy parecidos, hemos empezado, o qué mejor momento para retomar los consultorios. Así que ya sabéis, podéis dejarme vuestras consultas aquí abajo en la cajita de donde están los comentarios. Y vamos a por la consulta de hoy, que no podía ser otra, y arrancamos con una pregunta de ultrafondo, pero de ultrafondo de montaña. La pregunta viene de Daniel Martín, que por cierto es miembro del canal, y nos dice: Juan, muchas gracias por tus vídeos. Tengo una carrera de 100 kilómetros y observando que los corredores de esta competición, los 10 primeros empiezan a 12-14 durante los primeros 60-70 kilómetros, pero en cuanto pasan de los 70-90k, su velocidad baja muchísimo, a 7-9 máximo el kilómetro, y al final terminan en una media de 9-10 a la hora. Estamos hablando siempre de kilómetros hora, es decir, empiezan a 12-14 kilómetros por hora, luego bajan a 7-9 y luego muchos terminan a entre 9 y 10 kilómetros por hora. La pregunta es: ¿aconsejas, si sabes con antelación cómo de fuertes estás, no será mejor empezar más despacio, después aumentar, o será mejor empezar fuerte hasta no poder más? ¿O ir siempre al mismo ritmo si uno sabe al ritmo al que tiene que ir? También hay que tener en cuenta que esta carrera no es pista, tiene un desnivel de 2000 positivos. Pues bien, Dani, te voy a responder. Como bien dices, en las carreras de montaña, en los trails, lo más difícil es siempre saber a qué ritmo puedes correr o puedes más o menos mantener durante toda la prueba. En un ultrafondo, por ejemplo, de asfalto, si tú quieres hacer 100 kilómetros a 4:30, a 5 minutos el kilómetro, a 6, o incluso en un 6 horas, en un 12 horas, la mejor estrategia es salir al mismo ritmo de principio a final. Es probable que si lo has preparado bien, puede que al final consigas mantener la media lo más estable posible, o como mucho, si pierdes algo, pues a lo mejor que te vayas 10-15 segundos por kilómetro de los primeros a los últimos. Me explico: si tú quieres hacer, por ejemplo, 100 kilómetros a 6 de media, que serían 10 horas, pues lo suyo, una buena estrategia, pues sería intentar empezar a 5:50, 5:45, 5:55 y tratar de mantenerlo durante toda la prueba. Puede que las últimas 2 horas, los últimos 20-30 kilómetros, pues a lo mejor te vayas a 6, 6:05, 6:10, pero más o menos te saldrá una media de 6 minutos el kilómetro. Si estás muy fuerte, lo has preparado muy bien y lo ajustas muy bien, pues más o menos podrás mantener esa media sub 6 prácticamente toda la prueba. Si miramos, por ejemplo, los récords de ultrafondo de asfalto, normalmente los récords suelen correrse a ritmo constante, es decir, se sale a un ritmo estable. A partir de la mitad sí que es cierto que se pierde un poquito, pero siempre se intenta llevar el ritmo lo más estable posible. ¿Cuál es el problema en la montaña? Pues que en la montaña muchas veces no tenemos esas referencias, pero si más o menos la carrera, el desnivel está repartido, o incluso aunque no esté repartido, lo suyo sería llevar una sensación de esfuerzo parecida al principio y al final de la prueba. Y me explico: si nosotros, por ejemplo, corriéramos 2, 3, 4 kilómetros más o menos llanos al principio de la prueba y 2, 3, 4 kilómetros más o menos llanos al final de la prueba, pues si los primeros kilómetros hemos corrido a 6, lo suyo sería que los últimos kilómetros vayamos a 6. ¿Dónde está muchas veces el error? Que la gente en las carreras de montaña, en los primeros kilómetros, se embala mucho, sale muy deprisa, pues por miedo a coger tapón, pues por miedo a que se le escapen los rivales.
y a lo mejor esos kilómetros que hemos puesto de ejemplo, pues en vez de correrlos a 6, los corren a 4. ¿Y qué pasa? Que los últimos kilómetros, pues en vez de correrlos a 6, pues los tienen que caminar, trotar, y en vez de ir a 6, pues van a 8, 9 o 10 minutos el kilómetro. Lo ideal sería que si nosotros nos conocemos, pues hiciéramos los primeros kilómetros casi al mismo ritmo al que hacemos los últimos. Eso, si por ejemplo habéis visto vídeos míos de carreras, de ultras, ¿qué conlleva? Que siempre empiezas los ultras en una posición y que conforme avanza la prueba vas poquito a poco adelantando a corredores. No es que tú hayas aumentado en exceso el ritmo, es que los corredores, por norma general, van siempre un poquito a menos. Si tú sales a un ritmo medio de 6 minutos el kilómetro, al principio, durante y al final, pues ¿qué pasa? Que al principio, a 6 minutos el kilómetro, los corredores que van a 5 o 4, pues te pasan. A mitad de la prueba te das cuenta de que esos corredores pues ya no te sacan tanto tiempo. Es decir, muchas veces vas con los corredores y te cuesta poquito a poco adelantarlos. Pero en cambio, en los últimos kilómetros, que ya van pues a 7, a 8, a 9 minutos el kilómetro, si tú mantienes ese ritmo de 6 minutos el kilómetro, pues al final tú vas mucho más rápido. Para eso, ¿qué tenéis que hacer? Lo ideal sería, pues por ejemplo, planificarse la carrera en medias maratones, más o menos en función del desnivel. Y para esto os voy a poner un ejemplo. Yo, como sabéis, aquí en Valencia hemos corrido, o he corrido ya durante 4 años, una carrera que se hacía de Puzol a Andilla, que era el GR10 Extreme. Era una carrera de 95 kilómetros y siempre, más o menos, es casi todo en subida, pero es una carrera que no es circular. Pero tenía una peculiaridad, es decir, yo dividía siempre la carrera en 4 tramos. Y de los 4 tramos, el primero era el más técnico, el segundo un poquito menos técnico, el tercero menos técnico y el último pues prácticamente casi todo correr. ¿Qué quiero decir? Pues que en esta carrera, en mi caso, pues empezaba a un ritmo bastante lento, pues a lo mejor a 10 minutos el kilómetro, a 7, a 8, dependiendo de los tramos, y conforme avanzaba la prueba, pues iba corriendo cada vez un poquito más rápido. Y eso me permitía llegar a la tercera y cuarta etapa, y ahí pues empezar a remontar la carrera y conseguía ganarla, o la he conseguido ganar en 4 ocasiones. Las 4 veces que la he ganado, pues prácticamente hasta mitad de prueba, en ninguna edición me he puesto el primero. Es decir, siempre he cogido la cabeza de carrera, pues pasado Gátova, que solía ser pues el kilómetro 40, 45 a mitad de prueba. Si queréis saber, pues por ejemplo, datos más exactos, me he apuntado aquí 2 carreras o una carrera que seguro que conocéis, que sería el UTMB. Para que os hagáis una idea, en el UTMB tengo 2 resultados, uno de 24 horas 40 y otro de 23:30. Pues bien, cuando hicimos el resultado, que fue de 24 horas 40, pasamos la mitad del UTMB en 12:30. Eso te da una idea que 12:30 por 2 sería para hacer 25 horas, por lo tanto hicimos la primera media maratón del UTMB en 12:30 y la segunda en 12:10. ¿Qué pasó? Pues como muchas veces, si habéis visto los vídeos, pues empiezo en la posición 80 y poquito a poco, conforme avanza el UTMB, entre retirados y gente que voy adelantando, pues al final terminé la prueba en la posición 15. Al año siguiente repetimos, aquí los kilómetros me descuadran un poco, pero hicimos 23:30. Pasamos los 85 kilómetros, porque nos dieron 171 en 11:10, 11:15, y terminamos la carrera en 23:30, que nos da un tiempo de 12 horas la segunda parte. Pues bien, más o menos
pasó lo mismo que el año anterior. Hasta prácticamente los últimos kilómetros, prácticamente ya los últimos 10-15, yo no conseguí ese top 10 del Mont Blanc. Iba siempre adelantando a gente. Claro, la gente que ve la prueba desde fuera puede pensar, Juanma está corriendo, ha pegado un acelerón, ha pegado un cambio de ritmo, y para nada. Es decir, yo intento mantener, mediante mi percepción de esfuerzo y sensaciones, un ritmo constante de principio a final. ¿Qué conlleva eso? Que los primeros kilómetros vas muy sobrado y los últimos kilómetros pues ya empiezas a ir más justo. Un ejemplo podría ser la primera subida, cuando pasas ya Les Houches, pues yo siempre la hago andando. Ahí hay muchos tramos que yo podría correr. Pensar que estás preparando una prueba de 24 horas o de 170 kilómetros y claro, pues llegas fresco y podrías correr. Pero ahí muchas veces pues ya reservo, dejo que me pasen muchos corredores y ya, por ejemplo, las últimas subidas intento que el ritmo sea parecido al del principio. En una prueba como el UTMB es muy difícil conseguir ese tipo de resultados, pero si analizamos muchas veces los parciales y los tiempos de los corredores de cabeza, incluso ellos, pues por piques, porque salen demasiado fuerte, porque no quieren perder ventaja con los rivales, al final muchos o salen demasiado fuerte y no terminan, u otros pues veis que poquito a poco pues van perdiendo posiciones. Al final, el saber o el aprender a llevar una estrategia en carreras de montaña es relativamente difícil, pero con la práctica se consigue. También podría poner otros dos ejemplos de carreras, por ejemplo en el Ultra Trail del Rincón, que son una carrera que también he ganado 4 veces, y lo mismo, pues siempre pasaba, tenía 10.30 y 10.08 de tiempo, pues pasaba los 50 kilómetros a un ritmo de 5.04 o de 5 horas. En esta carrera era relativamente fácil porque era intentar hacer 100 kilómetros en 10 horas y cada 10 kilómetros teníamos que llevar 60 minutos, es decir, 1 hora 10, 2 horas 20, 3 horas 30, 4 horas 40 y siempre pues en función del tiempo pues te ibas regulando más o menos. Yo muchas veces a mis atletas sobre todo se lo intento explicar, es decir, si tú por ejemplo no eres capaz de hacer 100 kilómetros a 4 minutos el kilómetro, no es aconsejable que si ves un llano en una carrera de 100 kilómetros al principio te pongas a 4 minutos el kilómetro. ¿Por qué? Porque si en llano no eres capaz de mantener ese ritmo durante 100 kilómetros, en una carrera de montaña, cuando empieces a meter desnivel, subidas y bajadas, tampoco. Y te va a provocar una bajada de rendimiento, pues muy grande. Sé que es muy difícil y que muchas veces, pues la mayoría de los atletas, pues siempre dicen, pues si hago un poquito más rápido, todo eso que gane de más, pues luego al final pues lo puedo descansar, puedo andar más, pero la verdad es que no. O sea, la mejor estrategia sería planificar la carrera de modo que puedas mantener un ritmo lo más constante posible de principio a final. Si eso lo consigues, pues al final vas a hacer un muy buen resultado. Como me han dicho muchas veces por ahí, es un tema más de cabeza fría, porque al principio te das cuenta de que muchos corredores y corredoras te van a adelantar, pero si tienes confianza en el entrenamiento, en tu planificación y en tu estrategia, en una carrera de 100 kilómetros, a partir del 40, 50, 60, se vive una carrera completamente diferente. Todos los que se han pasado de ritmo, pues ya están en modo supervivencia, modo finisher, de llegar prácticamente como sea. Y si tú has reservado, estás ahí más o menos con tu estrategia, a partir del 40-50 empezarás a adelantar posiciones, remontar gente. Y poco a poco eso encima te da un plus de motivación para terminar la carrera a tope. Así que, Daniel Martín, Daniel Martín, espero haberte ayudado. Ya sabéis que podéis dejarme todas vuestras dudas, consultas aquí abajo en la cajita de comentarios
y que todo el que quiera colaborar con el canal desde 2 euros al mes se puede hacer miembro. Una de las ventajas de ser miembro es que por norma general todos los comentarios antes o después los termino respondiendo y que muchas veces las preguntas que vamos seleccionando tienen más posibilidades de salir de los miembros que de los no miembros. Selecciono también preguntas de los que no son miembros y son muy interesantes, pero si eres miembro y encima tu pregunta es interesante, tiene prácticamente un 100% de posibilidades de salir. Y si no, pues te la resolveré en privado. Así que dejamos el vídeo de hoy aquí. Y nada, a ver si poco a poco se va animando la cosa, volvéis a dejar consultas, preguntas y yo en breve puedo estar ya otra vez corriendo. Así que un saludo y hasta el próximo vídeo.